deportes, luego del triunfo 3-1 ante Jamaica, la Tri regresó a los entrenamientos pensando en México. Además, revisamos cómo quedaron definidos los octavos de final de la Eurocopa. Todo esto y más a las 14:40 en Deporte Total. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Gabriela Galarga. Muy buenas tardes, bienvenidos. En las de la capital. Las actividades se desarrollaron con total normalidad y sin aglomeraciones, pese a que hoy es el último día que las gasolinas Extra y Ecopaís costarán 2,46. Mediante el decreto ejecutivo 308, el presidente Daniel Noboa ordenó que desde las 0 horas de este viernes su valor incremente 26 centavos, por lo que el nuevo precio será de 2,72. Los conductores creen que no es necesario hacer largas filas. No creo que tenga algún resultado efectivo el tanquear, porque 23 centavos, 25 no es que yo tenga dinero, pero yo creo que tampoco es un variante. Por el momento Sabine porque necesitaba. Creo que no, porque no es una afectación total. Según el documento, este valor durará solo hasta el 11 de julio, pues a partir de allí se aplicará el sistema de bandas. De esta manera, desde el día 12, la gasolina podría incrementar hasta en un 5%, es decir, a 2,85, o bajar en un 10% a 2,44. Con la entrada en vigencia de nuevos precios, también se aplica la compensación a taxis, tricimotos y camionetas, pero el valor aún no ha sido depositado. Todavía hasta el día de hoy no ha habido ningún reporte de ningún compañero que haya recibido. Entonces ahí nos dijeron que podía ser los primeros 3-4 días del mes. Otro de los problemas registrados en este proceso es la falta de actualización de datos de los municipios a la Agencia Nacional de Tránsito, inconveniente que en Quito al menos ya se está resolviendo. Estamos en un proceso de renovación donde más o menos 32.724 vehículos son los que van a acceder. El día de mañana va a haber una mesa para subsanar y vamos a analizar permiso por permiso, de tal manera de hasta las 18 horas del día de mañana subir toda la información a la Agencia Nacional de Tránsito. La AMT espera actualizar el 100% de los permisos en las próximas semanas para que los transportistas puedan cumplir con el registro dentro de los 4 meses. Los taxis, tricimotos y camionetas que presten sus servicios formales deberán mantener sus tarifas tras la reducción parcial del subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís. Los transportistas que se inscribieron antes del 24 de junio recibirán una compensación económica en el primer mes de vigencia de la medida. A pesar que desde este viernes el precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís incrementará 26 centavos, las tarifas de los taxis, tricimotos y camionetas que presten servicios formales de transporte no deberán incrementar. Para evitar este aumento, el gobierno ha ofrecido una compensación económica. Hasta el 24 de junio, más de 20.000 beneficiarios se registraron. Ellos recibirán la compensación mencionada en el primer mes de vigencia de la medida. Quienes se inscribieron después obtendrán el beneficio económico en el mes siguiente. No obstante, los precios se deberán mantener. Hay un plazo de cierre de la inscripción porque hay un pago mes a mes. Quienes no avanzaron a inscribirse se pueden inscribir para el siguiente mes y van a recibir de manera retroactiva el monto del mes anterior. Por eso el no haberse registrado no es un justificativo para decir voy a subir la tarifa porque no he recibido esa compensación. Quienes no ofrezcan servicios formales de transporte no podrán acogerse a la compensación económica. Es decir, no puede estar tratando de compensar a todo el que se acerca y a todo el que está funcionando con gasolina y que cobra una tarifa al público. Es decir, eso va a ser imposible de lograr. Entonces, va a funcionar la oferta y la demanda. En esa línea, lo que va a pasar entonces es que probablemente las aplicaciones de movilidad y todo lo demás se vean en desventaja frente al taxismo. Mientras tanto, los taxistas formales recibirán al mes un bono de $40 con 56 centavos. Las tricimotos obtendrán mensualmente $23 con 40 centavos y cada 30 días $37 con 70 centavos es el monto que obtendrán los transportistas de camionetas o quienes realicen transporte mixto. El presidente Daniel Noboa dio plazo de 90 días para que unidades de la red de salud pública pongan en funcionamiento sus equipos de diagnóstico. Los directivos que no cumplan con esta disposición serán removidos de sus cargos.
El decreto 302, emitido este 26 de junio por el presidente Daniel Noboa, ordena al Ministerio de Salud Pública poner en operación y funcionamiento todos los equipos de diagnósticos en las unidades de salud del país, con el objetivo de mejorar la atención médica. El documento señala concretamente a qué tipo de equipos se refiere y señala tales como tomógrafos, máquinas de rayos X, ecógrafos y monitores. Y aunque el gobierno da un plazo de 90 días para que se pongan en funcionamiento al 100% todos los equipos médicos aquí en el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, las necesidades urgen. No hay reactivos para laboratorio. En este caso yo me estoy haciendo tratar de la tiroides y bueno, son exámenes que realmente tienen un alto costo. Muchos equipos no se están funcionando porque están dañados. Por ejemplo, en el caso de su esposa, ¿qué requiere ella? De un tomógrafo, por ejemplo, eso no está funcionando. ¿Qué le tenían que hacer? Una arteriografía. Totalmente las máquinas de aquí no dan para nada. Según la disposición, la optimización estará a cargo de las autoridades zonales y gerentes de los hospitales, quienes de no cumplir serán removidos de su cargo. Asimismo, se le exige al Ministerio de Salud Pública la verificación y control del cumplimiento de la totalidad de la jornada laboral del personal sanitario. Esta medida llega en medio de críticas por la baja ejecución del presupuesto de salud, que alcanza apenas los $20 millones en 6 meses de gobierno y representa tan solo el 10% de lo proyectado para este año en inversión. El Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial a los procesos de contratación de insumos médicos, luego que la Comisión Nacional Anticorrupción denunciara irregularidades. 54 procesos en hospitales públicos fueron analizados, cuyo valor bordea los $35 millones. Fue con este comunicado que el Ministerio de Salud anunció que pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial a los procesos de contratación de medicinas e insumos médicos por supuestos actos de corrupción en los hospitales públicos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Durán. La alerta la emitió la Comisión Nacional Anticorrupción el pasado 24 de junio, cuando presentó en Fiscalía la denuncia sobre mecanismos que favorecerían a determinados proveedores de insumos durante los últimos 16 meses, entre ellos empresas ya investigadas por la justicia. Se demuestra que en 54 procesos de diversos hospitales, ¿quiénes son los proveedores? Gente que ha sido cuestionada, tienen como RUG elaboración de ropa, elaboración de zapatos. Estamos hablando de alrededor de $35 millones. De este valor, 26.4 millones, es decir, el 77%, corresponderían a hospitales del ministerio, mientras que 7.9 millones, es decir, el 23%, al IES. En Quito, el hospital del IES del Sur, están los hospitales como el Monte Sinaí, el Hospital Carrasco de Cuenca. Hay hospitales en donde los proveedores se repiten sucesivamente. Soldan Corporation, por ejemplo, ha obtenido contratos por más de $11 millones. Sus accionistas ya estuvieron involucrados en un esquema de corrupción en 2020, pero el año pasado fueron declarados inocentes porque Fiscalía retiró la acusación. Lo más grave, dice Rodas, es que en la mayoría de estos procesos de contratación solo participan 2 oferentes y que cuando ya se hace la adjudicación tampoco se pide un anticipo. Cobran al final y dicen que son por patriotas, que es falso. No reciben los anticipos porque el sistema financiero del país no puede entregar garantías a personas que están en entredicho. Aunque el ministerio rechazó el cometimiento de delitos, aseguró que colaborará con la justicia y que fortalecerá los controles internos y externos para garantizar la legalidad de las adquisiciones. Ecuador sumó sus primeros 3 puntos en la Copa América frente a Jamaica y ahora piensa en su partido contra México. Ya nos acompaña Antonella Iglesias con la información precisamente de lo que fue este partido. Mi querida Anto, ¿cómo estás? Pero también Hugo Quintana nos va a contar sobre el último entrenamiento de la Tri en Las Vegas. Por supuesto que sí, mi querida Liz, muy buena.
Seguimos juntos y está previsto que el gobierno decrete un nuevo estado de excepción este viernes por solicitud de varios alcaldes. Hace pocos minutos, representantes de la Asociación Mundial de Juristas expresaron su apoyo a esta medida. Belén Merizalde estuvo con los delegados internacionales y nos cuenta más. Adelante, Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Así es, tras los hechos violentos que continúan registrándose en varias provincias del país, tenemos conocimiento de que algunos alcaldes han solicitado al presidente Daniel Noboa que se emita un nuevo estado de excepción. Sabemos que esto podría darse el día de mañana, cerca del mediodía, y que se trataría de un estado de excepción focalizado. Sin embargo, recordemos que fue apenas el 13 de junio cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional el último estado de excepción del presidente Daniel Noboa, decretado para 7 provincias del país y un cantón de la provincia de La Suay. La Corte Constitucional señaló que no hay las razones suficientes para continuar utilizando esta medida. Hace pocos minutos, precisamente, representantes de la Asociación Mundial de Juristas señalaron que ellos han realizado una observación en el Ecuador y que emitirán un informe esta tarde para presentarlo ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia, apoyando y avalando los estados de excepción, pues consideran que la situación del país así lo requiere. Escuchemos lo que dijeron. Consideramos que el estado de excepción es una medida de protección del Estado de Derecho. Nosotros, desde un punto de vista completamente independiente, hemos analizado la situación. El reclamo de los alcaldes nos dice mucho. La población también de Ecuador está en una situación también de reconocimiento de la necesidad de tomar determinadas medidas excepcionales que en su momento además fueron avaladas por la Corte Constitucional, y sobre los mismos principios y sobre la misma doctrina de la Corte Constitucional de la República de Ecuador, consideramos que las razones que llevaron al primer estado de excepción continúan. Este informe que se estará presentando tiene como propósito contribuir desde la objetividad, desde la toma de distancia también, con una opinión jurídica que seguramente puede ser interesante para ese proceso conjunto que está haciendo toda la sociedad ecuatoriana, que es seguir avanzando en un proceso inagotable, permanente, de fortalecimiento del imperio de la ley. Esperan que estos criterios jurídicos que señalan están avalados por más de 3.000 juristas en el mundo, sean escuchados por la Corte Constitucional para que en esta ocasión dé vía libre a este nuevo estado de excepción que se vendría para algunas provincias del país. Vamos a continuar pendientes de este tema. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. El Consejo de Participación Ciudadana designó al ex subsecretario de Justicia, Ricardo Morales Vela, como nuevo defensor público. La decisión se tomó con base a un informe de asesoría jurídica que declaró nulo el documento final elaborado por la Comisión de Selección. Uno de los concursos más controversiales y cuestionados que llevaba adelante el Consejo de Participación Ciudadana finalmente concluyó. A través de una sesión nocturna vía telemática, el Pleno del Consejo designó al ex subsecretario de Justicia, Ricardo Morales Vela, como el nuevo titular de la Defensoría Pública. De acuerdo a la mayoría del Consejo, Morales alcanzó el puntaje más alto del proceso de selección, con 76,66 puntos sobre 100. Confío en su capacidad para dirigir la institución con sabiduría y equidad. Estamos seguros de que con su liderazgo, la Defensoría Pública se consolidará como una entidad robusta y eficiente. La decisión, que se adoptó con 4 votos a favor, 1 abstención y 2 ausencias, se dio en base a una recomendación del área de asesoría jurídica respecto a declarar nulo el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección. Según el documento, los comisionados se extralimitaron en sus funciones, pues no son autoridades nominadoras y no les correspondía revisar ni revocar las decisiones del Pleno. Esto en referencia a que dicha comisión pasó por alto la descalificación de 1 de 5 candidatos adoptada por el Consejo el pasado 3 de junio, además de que no podía llevar adelante un acto administrativo como inhabilitar a Morales. Se ha llegado a determinar que en contra del postulante Ricardo Morales Vela
no se ha presentado ninguna impugnación ciudadana. El informe se aprobó a pesar de que 2 de los consejeros reconocieron que el concurso, que inició hace 3 años y pasó por más de una decena de acciones de protección, carece de legitimidad frente a la ciudadanía, por lo que apuntaron que la resolución debía ser borrón y cuenta nueva. Habría esperado a lo mejor un informe jurídico que recomienda la nulidad de este concurso, porque si la confianza de la ciudadanía se ha perdido, puede ser que todo lo que venga después de ello arrastre su cola hasta podrirse. Desgraciadamente, hubo una sentencia que nos impedía a nosotros retrotraer actuaciones. Como parte de esta resolución, el Pleno del Consejo requerirá a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial respecto al concurso. Autoridades del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Turismo llegaron al Cantón Baños para constatar los avances de la instalación del puente Bailey en el sector de La Merced. Además, evaluaron las acciones que tomarán para reactivar el turismo. Nuestro compañero Gustavo Jaramillo se encuentra en el lugar y nos cuenta más a esta hora. Gustavo, adelante. Así es, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Tal como bien lo mencionaron en estudios, nosotros continuamos acá en el sector de La Merced, justamente en el Cantón de Baños. Acá, como ven a mis espaldas, se están llevando a cabo acciones para instalar el puente Bailey. Esto en conjunto de la empresa privada y el Ministerio de Transporte Pública. Hace pocos minutos llegaron las autoridades tanto de esta cartera de Estado como también del Ministerio de Turismo, quienes mencionaron que se van a desarrollar acciones para mejorar y rehabilitar esta arteria vial que conecta Baños con Puyo, pero también en el tema de turismo se van a realizar acciones para reactivar este sector turístico que está muy afectado tras los deslizamientos de tierra pasados el 16 de junio. El representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acompañado por el Ministerio de Turismo, llegó al sector de La Merced, donde se construirá un puente Bailey para restablecer la conectividad de la vía E30 que conecta Baños con Puyo. Lo importante sí es la respuesta, hemos respondido como gobierno central oportunamente. La muestra es que ya podemos llegar vía terrestre al sector afectado, pero ahí viene el tema de la recuperación. Y es que tras la suspensión de la vía E30 para la circulación vehicular el pasado 24 de junio, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicó que la vía permanecerá cerrada hasta los primeros días del mes de julio. La idea es tener armado el puente y dar tráfico libre. ¿Quizás para finales de junio ya está? 10 días. 10 días estamos estimando. Cuenta desde ayer. Mientras que el alcalde de Baños informó que se establecerá una mesa de trabajo junto a las autoridades del gobierno. Existirá una reunión del COE cantonal para analizar este documento que precisa la necesidad de declarar como zona roja. En el marco del turismo, las autoridades del estado indicaron que implementarán estrategias para reactivar la economía de este sector. Flexibilizando los requisitos del crédito con Ban Ecuador, que son créditos hasta $20.000 con 1 año de gracia, 10 años plazo, sobre todo para los micro, pequeños empresarios turísticos, no solo del destino de Baños, sino para todo el país. Durante la instalación del puente Bailey en La Merced, se recomienda a la ciudadanía evitar desplazarse por este sector para garantizar su seguridad. La refinería de Esmeraldas es una bomba de tiempo que no solo podría colapsar poniendo en peligro a los trabajadores y habitantes de la zona, sino que amenaza con paralizar las operaciones y generar más pérdidas. La falta de inversión ha puesto a esta refinería al borde del colapso. Pese a los fallidos intentos por lograr una entrevista con las autoridades de Petroecuador, logramos conseguir imágenes de lo que ocurre en la refinería de Esmeraldas puertas adentro. Son el registro en video de las denuncias de trabajadores que muestran un cementerio de tanques y máquinas operando a medias, o lo que es peor, en riesgo latente de generar una catástrofe. Esta es la unidad de crudo que, según reportes internos, presenta problemas en los empaques. Grave diagnóstico, pues tenemos aquí una amenaza debido a las presiones que podrían provocar una gran explosión. Se reportan fugas constantes. Siguiendo el recorrido tenemos la imagen que evidencia el abandono. Es uno de los tanques de almacenamiento de gasolina que no ha sido desmontado y repuesto, comprometiendo el almacenaje de gasolina de la refinería de Esmeraldas. No solo eso, pues al ser sistemas conectados, el riesgo de fuga de fluidos con los tanques colindantes es alto. Pero también en refinería se ha trabajado en soluciones parche cuyo remedio podría ser peor que la enfermedad. Llegamos a este tanque.
Su techo ha colapsado desde hace tiempo y según reportes internos, para evitar la salida de gases o el ingreso de aguas lluvia, se colocó una geomembrana que apenas y cumple el propósito. El riesgo, otra vez, es evidente. En el mismo complejo de la refinería de Esmeraldas están tanques que han salido de operación. Por ejemplo, este es el tanque YT-8058, destinado originalmente para el almacenamiento de gasolinas. Según los técnicos que trabajan en este complejo, está fuera de servicio tras la ruptura de la sección lateral del quinto anillo. Esta desviación se dio tras un llenado en el que se perdió la fijación de una plataforma. Para mitigar el riesgo debió ser intervenido en enero de este año. Los trabajos de reparación se paralizaron a finales del 2023. La situación se repite en otras áreas. Vemos, por ejemplo, esta imagen registrada al pie de uno de los tanques. Quien graba estas imágenes se ubica al pie del tanque de almacenamiento de crudo que registró una gran fuga y, como vemos, contaminó toda el área. Los problemas se agravan cuando llueve y el agua se mezcla con el crudo rebosante. A esto sumamos que la planta de tratamiento de aguas residuales, denominada efluentes, encargada de regresar el agua tratada al río, ya no funciona en su totalidad. A la planta de efluentes le falta sellos, le falta compresores y le falta soplantes. La consecuencia es que el agua que se deposita en el río Teaone no cumple con la norma ambiental correspondiente y no es difícil saber cuáles podrían ser los efectos en la salud de los esmeraldeños. Pero en esta suma de problemas de nuestra refinería de Esmeraldas echada al olvido vemos en imágenes la planta de tratamiento de hidrocarburos residual llamada SLOP, fuera de servicio. Debería ser la responsable de eliminar el agua y sedimentos para reprocesarlos en las unidades de crudo. Pero tampoco ocurre. La refinería, que debería procesar al menos 10,000 barriles, está en el orden de los 76 y a la baja. Y al final de este breve diagnóstico, lo más grave. En las condiciones de este complejo de refinación, la siniestralidad está en 0,87, siendo 1 el punto más crítico, lo cual obligaría a apagar los sistemas por el riesgo de explosión. Y las autoridades en silencio. Las perforaciones en los poliductos de Petroecuador se multiplicaron 300 veces más que en el 2023. Guayaquil se ha convertido en zona de almacenamiento ilícito de estos hidrocarburos. Astrid Singre nos explica esta realidad. Hola, ¿qué tal? El delito relacionado con los hidrocarburos en Ecuador tiene un antes y un después de la pandemia. Aquí las cifras. En el 2020 se registraron entre 8 a 10 perforaciones ilegales a poliductos que se ubican en su mayoría en sucumbíos. Estos pinchazos siguieron en aumento en el 2021 y 2022, años en los cuales se reportaron 41 perforaciones para robar hidrocarburos, con énfasis nuevamente en sucumbíos. Para el 2023, este ilícito no creció, se desbordó y las perforaciones ilegales se expandieron a otras zonas como Guayas, Santa Elena, parte de la provincia de Los Ríos y Santo Domingo, espacios donde precisamente Petroecuador tiene sus poliductos. Sus tuberías transportan derivados de petróleo como gasolina, diésel y gas licuado. Según la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional, los poliductos con mayor énfasis en perforaciones de enero a marzo de este año son el de Manta, que tiene una línea de poliductos que va hasta Santa Elena. Allí se han realizado ya 53 pinchazos. El de Esmeraldas hasta Santo Domingo, donde se reportan 36 perforaciones. Aquí la coincidencia entre ambos puntos, pues una vez cometido el ilícito a través de la ruta trazada que tiene como punto de encuentro Guayas, el cargamento es llevado hasta Guayaquil, ciudad que se ha convertido en el centro de operaciones para el almacenamiento del ilícito de hidrocarburos, mismo que posteriormente será distribuido para alimentar de diésel a la minería ilegal, o incluso ser llevado a Colombia y suministrar de gasolina base para las plantaciones de coca. El poliducto Pascuales Cuenca es otra de las infraestructuras de Petroecuador que hasta marzo de este año se ha visto perjudicada con 40 pinchazos. Con esto ya suman 190 perforaciones hidrocarburíferas, especialmente de diésel, con una afectación para el Estado que supera los $20 millones en el primer trimestre de este año.
Estamos de regreso con más. Una avioneta privada que transportaba lingotes de oro y dinero en efectivo fue atacada al despegar del aeropuerto en Santa Rosa. Sofía Weir ha seguido el tema y nos tiene más detalles. Hola, Sofía. Compañeros, buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, la avioneta transportaba $3 millones en efectivo y lingotes de oro valorados en 5 millones. Al momento del despegue, esta fue interceptada, por lo que tuvo que regresar de inmediato hasta la ciudad de Guayaquil. Nosotros hemos preparado un reportaje y les tenemos más detalles. Un reporte de la Dirección de Aviación Civil informó que la avioneta salió este miércoles a las 18:12 desde Santa Rosa hasta Guayaquil, cuando fue interceptada por delincuentes. Este noticiero tuvo acceso al informe de la torre de control del aeropuerto de Santa Rosa, donde señala las novedades suscitadas con la avioneta de matrícula HC-COW. El reporte técnico que recoge los testimonios de un guardia de seguridad y el técnico despachador de vuelo da a conocer que sujetos realizaron disparos desde las inmediaciones del aeropuerto y que no ingresaron a la pista como tal. Esto permitió que las operaciones continuaran sin novedad hasta el cierre de las operaciones en el aeropuerto de Santa Rosa, que fue hasta las 20 horas. Durante la inspección de la zona se pudo constatar casquillos de bala a 400 metros de la pista. La Dirección General de Aviación Civil precisó que en la avioneta viajaba el capitán y 2 pasajeros, quienes resultaron ilesos. Al aterrizar en Guayaquil, la aeronave se detuvo en la pista y reportó un derrame de combustible causado por los impactos de bala, lo que detuvo las operaciones en la terminal por alrededor de 13 minutos. Además, informarles que la Policía Nacional aún no ha dado información de la procedencia del dinero y también de los objetos de alto valor que transportaba esta avioneta. Esta es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde. Ustedes tienen más. Muchas gracias, Sofía, por tu reporte. Ahora les contamos que mientras crecen las denuncias por presuntos casos de corrupción en la justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, reconoce que hay jueces que se han vendido al mejor postor. Sin embargo, él cree que hay una responsabilidad compartida con fiscales y policías. Fue invitado a la reinauguración del edificio de la Corte Provincial de El Oro. Al término del evento, la prensa local abordó al titular del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, para hacerle saber que los problemas en la justicia en esa provincia también no empiezan ni terminan con la remodelación de edificios. Esto a propósito de las declaraciones que hizo días atrás el jefe de la policía en Pasaje. Román dijo que hay responsabilidad compartida. Si la policía no hace bien un procedimiento, si el fiscal no lleva un buen proceso, no lleva pruebas, ¿qué tiene que hacer el juez? Poner en libertad. Pero reconoce que hay jueces que se han vendido al mejor postor. Si usted ve los casos Metástasis, los casos Purga y los casos Plaga, están la mejor muestra. Esos son jueces que vendieron su título, vendieron su preparación. ¿En qué? Para el mejor postor. Nosotros tenemos una camisa de fuerza que nosotros, el error inexcusable, tenemos que tener declaratoria previa jurisdicción. Y eso se refleja en el descontento ciudadano. Simple y llanamente hay que combatir la delincuencia encorbatada, porque desde ahí es donde nos están causando tanto daño. En la costa, en la sierra, por igual. Mientras la policía y el ejército hace todos los esfuerzos, los señores jueces hacen maravillas. O sea, los cogen a los delincuentes y por ahí mismo lo van votando. No, pues eso está mal. Este noticiero ha revelado audios que desnudan lo que en algunas unidades judiciales es cosa de todos los días. Transar, un verbo ahí más que conocido. Son las voces de una abogada y una funcionaria judicial reafirmando el tarifario que algunos jueces y fiscales de unidades judiciales del Guayas tienen a disposición del crimen. Ese día yo le dije al fiscal, doctor, ¿y cómo hacemos con el juez? Él me dijo, yo me arreglo con él. No sé cómo harán ellos esos negocios internos. Si va a necesitar, como le digo, abogado y va a necesitar plata.
Normalmente les piden creo que $2.000 o $1.500, porque el abogado es el que tiene que transar con el juez. Dos de varios que se han mostrado en este informativo y que revelan, en medio de propuestas de reformas al COIP, iniciativas de transformación en el sistema de justicia, la necesidad de una depuración urgente. Para mí la justicia, una podredumbre, disculpe la expresión, pero ese es el malestar que yo siento en mi ciudad. En una crisis de seguridad a la que no se le encuentra salida. El presidente Daniel Noboa recibió las cartas credenciales que acreditan a Arthur W. Brown y a Carola Muñoz Oliva como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Estados Unidos y de Chile, respectivamente. El acto protocolar se realizó en el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. Y en sus discursos, los diplomáticos enfatizaron en su interés de continuar trabajando para profundizar la cooperación entre los países.